Después de la muerte de Lenin en 1924, la Unión Soviética enfrentó una incertidumbre en el liderazgo. La contienda más notable por el poder fue entre León Trotsky y Joseph Stalin. Stalin consolidó estratégicamente su poder dentro del Partido Comunista y del gobierno soviético, superando eficazmente a sus rivales políticos y estableciendo firmemente su control sobre el Estado soviético para 1929. En ese mismo año, la menguante influencia de Trotsky culminó con su exilio. Este cambio marcó el comienzo de una nueva y despiadada fase en la política soviética. Este video fue originalmente un video exclusivo de Armchair History TV, pero lo estoy publicando hoy sin patrocinador para mostrar la calidad de nuestro contenido que se puede encontrar en nuestra nueva e independiente plataforma. Tenemos más de 50 videos exclusivos de otros creadores de contenido, incluidos nosotros mismos, Knowledgia, The Front, Brandon Nefe y muchos otros, incluyendo un exclusivo de Alternate History Hub. Todos disponibles en Armchair History TV ahora mismo. También hay un podcast animado que comencé y estaré subiendo mensualmente. Muchos de nuestros videos originales en AHTV cubren temas que son demasiado sensibles para las directrices de monetización de YouTube o demasiado específicos para tener éxito con el algoritmo de YouTube, pero que finalmente son apoyados por entusiastas del contenido histórico como tú. También tenemos una aplicación móvil para iOS y Android para que puedas ver nuestro contenido en cualquier lugar. Todos nuestros videos de YouTube se transmiten primero en nuestro sitio web y siempre sin publicidad ni censura. Los videos sin censura tienen específicamente una etiqueta de Uncut para que puedas encontrar exactamente lo que te estás perdiendo en comparación con la versión de YouTube. También estoy muy emocionado de anunciar que estamos trabajando en la publicación de un documental en el próximo mes sobre la historia de ISIS, un tema que ciertamente no podríamos cubrir en YouTube debido a sus restricciones de censura. Puedes apoyar la producción de este próximo documental registrándote hoy por solo $1 el primer mes. Usa el código NOCENSORSHIP para un 80% de descuento y consulta nuestro próximo documental este julio. Desde principios de la década de 1930, la Unión Soviética lidiaba con la agitación de la colectivización forzada y la hambruna resultante. La élite política, temiendo el desorden social y la posible amenaza de invasión, se volvió cada vez más paranoica. Stalin, ansioso por prevenir la rebelión, comenzó a atacar a cualquier grupo que pudiera apoyar un levantamiento, marcando el comienzo de represiones sistemáticas. La supuesta admiración de Stalin por la noche de los cuchillos largos de Hitler, revelada por su intérprete Valentín Barishkov, insinuaba su aprobación de tácticas similares para tratar con la oposición política dentro de la Unión Soviética. El ascenso al poder de Stalin se caracterizó por la eliminación estratégica de la oposición interna dentro del Partido Comunista. Un punto crítico en este proceso fue el asunto Ryutin, que involucraba a Martemian Ryutin y Grigori Zinoviev, ambos sospechosos de ser simpatizantes de Trotsky. Estas figuras prominentes formaban parte de un círculo clave de viejos bolcheviques anti-stalinistas que criticaban las políticas de Stalin y, en última instancia, pedían su destitución. Stalin consideraba esto como la primera consolidación significativa de grupos de oposición con una supuesta agenda terrorista, lo que fortaleció su determinación de aplastar cualquier desafío a su autoridad. Stalin reconocía la dificultad de obtener el consentimiento para ejecutar miembros por razones políticas únicamente, pero eso no impidió la purga de elementos del partido por otros medios. Entre 1932 y 1936, grandes porciones del Partido Comunista fueron expulsadas, con 800.000 miembros removidos solo en 1933, después de que se aprobara una resolución por el Comité Central. Un evento clave en este periodo fue el asesinato de Sergei Kirov, el 1 de diciembre de 1934. Kirov, un miembro influyente de alto rango en el Partido Comunista, fue fatalmente disparado por Leonid Nikolaev, un exmiembro del partido con un profundo rencor debido a su expulsión y sus subsecuentes luchas personales y financieras. Las circunstancias que rodearon la capacidad de Nikolaev para llevar a cabo el asesinato, a pesar de un intento anterior, plantearon preguntas sobre la posible complicidad o negligencia de la NKVD en facilitar el asesinato. Inicialmente, el gobierno soviético bajo Stalin afirmó que su investigación había demostrado que el asesinato fue realizado en nombre de un grupo secreto sinovista, sugiriendo una conspiración de rivales políticos dentro del partido. El régimen de Stalin había continuado reprimiendo a los campesinos ricos y a los anticomunistas desde finales de la década de 1920, bajo una campaña conocida como dekulakización, lo que llevó a un malestar significativo con políticas de tierra arrasada de algunas comunidades agrícolas de kulaks, y los intentos
intentos soviéticos de colectivización forzada que resultaron en hambrunas severas en toda la URSS, siendo las más infames el Holodomor de Ucrania y el Arshar-Shilik de Kazajistán. Sin embargo, el asesinato de Kirov y la posterior atribución a esta conspiración sinovista proporcionaron a Stalin la justificación para atacar no solo a enemigos externos, sino también al Partido Comunista mismo, marcando el inicio de los infames juicios de Moscú. Meticulosamente orquestados, estos juicios no solo fueron una herramienta para eliminar amenazas percibidas, sino también sirvieron como un escenario para que Stalin mostrara su poder y las consecuencias de oponerse a su gobierno. Los acusados fueron sometidos a coerción psicológica y física para extraer confesiones, a menudo en escenarios absurdos e increíbles. El primero de los juicios de Moscú, en agosto de 1936, sentó un precedente para la naturaleza teatral de estos procesos, centrado en el creativamente nombrado caso del Centro Terrorista Trotskista Sinovista. Entre los acusados estaba Lev Kamenev y Grigori Zinoviev, una vez conocidos como figuras prominentes de la revolución bolchevique y asociados cercanos de Lenin, ahora presentados como traidores en una narrativa fabricada. Sus confesiones, probablemente extraídas bajo coacción, fueron parte de un espectáculo coreografiado diseñado para validar las purgas de Stalin ante el público y la comunidad internacional. El resultado del juicio, predeterminado, culminó en su ejecución. En enero de 1937 vio un segundo juicio centrado en el llamado Centro Trotskista Antisoviético. Karl Radek, Georgy Piatakov y Grigori Sokolnikov, junto con otros 14, fueron acusados de conspirar con Trotsky y potencias extranjeras. Estas acusaciones eran inverosímiles, alegando espionaje, sabotaje e incluso colaboración con la Alemania nazi, una nación cada vez más vista como el enemigo mortal de la Unión Soviética. La condena y ejecución de estos individuos, algunos de los cuales eran menos conocidos pero aún vitales dentro del partido, subrayaron el alcance generalizado de la paranoia de Stalin. El clímax de estos juicios espectáculo llegó en marzo de 1938, con el bloque de derechistas y trotskistas, involucrando a figuras prominentes como Nikolai Bukharin, Alexei Rykov y Henry Yagoda. Este juicio fue especialmente significativo debido a la participación de Bukharin, un teórico notable y una figura clave de la revolución bolchevique. Las acusaciones eran cada vez más fantásticas, con acusaciones de conspiraciones a largo plazo que se remontaban a las primeras etapas de la Unión Soviética. Las confesiones, a menudo contradictorias y sin sentido, se hicieron en un intento de desesperación por sobrevivir. Observadores, incluso aquellos simpatizantes del gobierno soviético, dudaban de estas alegaciones. La represión de Stalin se amplió, apuntando a varios sectores de la sociedad. Su directiva directa secreta del 2 de julio de 1937 ordenó arrestos masivos de kulaks, criminales y elementos antisoviéticos, con la orden de la NKVD número 00447, intensificando aún más las acciones contra ex-kulaks y otros grupos. Una mezcla de listas de vigilancia preexistentes y arrestos arbitrarios alimentaron esta purga. Criminales comunes, ingenieros e incluso trabajadores ordinarios fueron atrapados en una campaña brutal marcada por cargos fabricados, ejecuciones sumarias y un miedo generalizado que se extendió por toda la URSS con una ferocidad sin precedentes. Muchos arrestos fueron arbitrarios, basados en denuncias o asociaciones con los arrestados. Trabajadores cerca de sitios estratégicos fueron acusados falsamente de sabotaje. El clero ortodoxo enfrentó arrestos masivos y los colonos especiales bajo vigilancia también fueron blanco. El NKVD, asistido por la policía y miembros del partido, impuso arrestos masivos y a menudo utilizando la tortura para obtener confesiones forzadas. Las troicas del NKVD emitían veredictos rápidos sin juicio, resultando en ejecuciones inmediatas o sentencias del Gulag. La Operación Kulak fue la campaña más grande, con más de 669.000 arrestos y 776.000 ejecuciones, además de la represión de ciudadanos soviéticos regulares. La purga apuntó notablemente a minorías étnicas específicas, con la Operación Polaca del NKVD de 1937 a 1938 siendo uno de los más severos registros que indican que más de 143.000 arrestos y 111.000 ejecuciones ocurrieron dentro de la Unión Soviética, de los cuales menos de 85.000 eran polacos étnicos. Esta fue una campaña dirigida contra los polacos que vivían en la Unión Soviética, quienes constituían solo el 4% de la población, pero representaban el 12.5% de las víctimas de la purga. Las repercusiones más amplias fueron de un gran alcance, ya que las familias de los ejecutados sufrieron enormemente. La orden número 00486 del NKVD ordenó trabajos forzados para las esposas de los acusados y la institucionalización de sus hijos, dejando a las familias polacas extendidas en la indigencia y vulnerabilidad, afectando hasta 250.000 personas.
personas. Más allá de la operación polaca del NKVD, otras minorías étnicas como finlandeses, búlgaros, iraníes e incluso los chinos soportaron una carga desproporcionada de la purga, con el 36% de las víctimas pertenecientes a estos grupos a pesar de solo constituir el 1.6% de la población soviética. Esta brutal campaña, mientras ostensiblemente tenía como objetivo erradicar a los contrarrevolucionarios, a menudo utilizaba métodos arbitrarios del procedimiento del álbum para seleccionar a las víctimas, destacando una trágica mezcla de pedantería burocrática y limpieza étnica. Posiblemente la etapa más perjudicial de la Gran Barrida de Stalin ocurrió en la Gran Purga del Ejército Rojo, que diezmó sus filas eliminando una gran porción del Estado Mayor General y oficiales junto con muchos comisarios esenciales y del ejército. Inicialmente se creía que entre el 25 y el 50% de los oficiales fueron purgados. Sin embargo, la cifra real estaba entre el 4 y el 8%, debido a subestimaciones del tamaño del ejército y muchos oficiales siendo expulsados del partido en lugar de despedidos. Aproximadamente el 30% de los purgados fueron reinstalados posteriormente. La purga se justificó en parte por supuestos documentos alemanes falsificados que vinculaban al mariscal Mikhail Tucholsky con el alto mando alemán, una afirmación que luego se demostró como factualmente incorrecta. La mayoría de las pruebas utilizadas en los juicios provinieron de confesiones forzadas. Este debilitamiento significativo del liderazgo del Ejército Rojo influyó en las futuras decisiones de guerra de Alemania, con Hitler citando la purga como una razón para subestimar la efectividad del ejército, contrarrestando la oposición de muchos de sus generales en una invasión de Rusia. La Gran Purga remodeló la política y la sociedad soviética, atrayendo la atención mundial e impactando las relaciones exteriores, especialmente con Occidente. Este periodo arraigó un régimen autoritario basado en el miedo. Después de la muerte de Stalin, se produjo un cambio significativo cuando la fase de desestalinización de Khrushchev revaluó críticamente y condenó los excesos de las purgas.